Salmo 119. Excelencias de la ley de Dios. Versículos del 113 al 120. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y lo que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión sigue leyendo la hermana Diana el salmo número 119. Esta vez ha leído la porción del salmo 119 en los versículos número 113 al 120. Muchísimas gracias a la hermana Diana por la lectura del salmo. Amados, si la vida cristiana solamente consistiera en que meditáramos en la palabra de Dios y leyéramos la palabra de Dios y habláramos solamente con Dios en nuestros hogares, sería muy fácil la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no hubiera personas que se estuvieran oponiendo al Evangelio, no habría que salir a predicar, las personas no se molestarían, los familiares estarían todo bien con nosotros, porque dice, yo respeto tu fe, que la tenés en tu casa, en tu cuarto, pero no es así, amados, porque vemos que dice la Biblia que vamos a entrar al reino de verdad y vamos a entrar, vamos a decir, con muchos sufrimientos. En una parte, Pablo hace mucho estuvimos viendo eso, que Pablo decía eso, que es necesario entrar al reino de Dios con mucho sufrimiento. Entonces, en el día de hoy vamos a ver un poco del versículo número 113 al versículo 120 del Salmo 119. Y en esta ocasión le he decidido poner al título apartándonos de los impíos. Está medio unido esto con lo que tengo que hablar mañana. Mañana tengo que hablar un poco de no uniéndonos en yugo desigual en el sermón del domingo. Así que un poco de esto siempre veo que el Espíritu Santo está muy, siempre está casi en los sermones y en los salmos, está muy alineado con esto. Así, pero a pesar de esto vamos a ver en esta breve exposición que Dios, a pesar de esto, con nosotros somos fieles, fieles, Dios nos va a sostener en esa fidelidad e incluso nos va a proteger a nosotros, y vamos a ver como tercer punto que Dios va a juzgar a los impíos. Entonces es importante entender eso, ¿no? Mañana justo tengo que hablar un poquito sobre esto, sobre lo que es en segunda de Corintios, lo que es no uniéndonos en yugo desigual, ¿sí? Vamos a empezar dicho esto. Entonces dice así, Salmo número 119, versículo número 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, más amo tu ley. Bueno, amados, ¿cuántos de ustedes han escuchado a lo largo de su vida cristiana que dice esto? Han dicho algunos predicadores, algunas personas dicen como Dios ama al pecador. Y vemos que no es así, amados. Vemos acá que dice, el salmista dice, aborrezco a los hombres hipócritas. ¿Y por qué es esto? Porque un cristiano, una cristiana, un discípulo, una discípula del Señor Jesucristo debe amar lo que Dios ama y debe aborrecer lo que Dios aborrece. Entonces no es que la persona acá, el cristiano, el creyente, el salmista está diciendo, bueno, aborrezco esto pero quiero, no, porque una vez que venimos a Jesucristo nosotros empezamos a amar las cosas que
antes no amábamos y empezamos a aborrecer, en el sentido de aborrecer, no amar tanto las cosas, vamos a decir, que antes amábamos. En este sentido voy a ser más específico, no es que amamos tanto, aborrecemos el pecado, ¿sí? Aborrecemos, vamos a decir, el pecado de las personas hacia en sí mismos que practican eso, ¿sí? Por eso no podemos decir, ayer estábamos hablando un poco sobre, acá creo que estamos tocando el tema acá sobre la tolerancia, sobre la tolerancia. Mucha gente dice, no, hay que ser tolerante, lo que ustedes son separatistas, son o ultra separatistas. Amado, la Biblia nos habla claro, mañana tengo que hablar sobre la separación. Y es por eso que el Señor nos llamó, nos santificó, nos apartó del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él aborrece el pecado, amado, por eso vino el Señor Jesucristo. Entonces por eso debemos apartarnos, vamos a decir, de las personas que no caminan de acuerdo a lo que Dios dice o que Dios manda. Esto no significa que nos apartamos en un lugar y no nos juntamos con nadie como hacen algunas sectas, no, porque los monjes hacían eso y el pecado seguía estando dentro. Estamos en el mundo, pero no formamos parte del mundo. Si no estamos en el mundo, ¿quién les va a predicar a ellos? Pero escuche bien lo que tengo que hablar mañana. Una cosa es estar con personas, trabajar, hablar con personas, lo que sea que tengo que trabajar, en el trabajo, por teléfono, relacionarme. Y otra cosa es yo tener comunión, compartir, comunión. Me río con las cosas de ellos, salgo con un impío. No, amado, no, eso no puede suceder. Sí estamos en un mundo caído, pero no formamos parte de él. Debemos aborrecer las obras de las tinieblas, ¿sí? Reprender esas obras de las tinieblas. Entonces, el tema que quiero hablar hoy es apartándonos. Así como Dios está apartado del mal, Dios es luz, no tiene nada que ver, no hay comunión con Belial, no hay comunión con las tinieblas, así tampoco tenemos nosotros comunión. Dios dice que aborreció a Esaú, entonces es importante, dice aquel que no aborrece a padre, no aborrece a madre, no, hijo, o sea, no pone en prioridad a Dios. Y ahora vamos a ver por qué. Escuche, vamos a seguir avanzando. Aborrezco, entonces dice, a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Ahí vemos ahí vamos a decir, contraste, gracias. Una división entre lo que él aborrece y en lo que él ama. Eso es lo que una persona que ha sido regenerada. Él ama las cosas de Dios y aborrece las cosas que antes él amaba. Eso tiene que pasar. Ahora, ¿qué es esta palabrita hipócritas? Bueno, yo estoy buscando la palabra hipócrita y primero busqué lo que era aborrecer en el hebreo. Aborrecer es sané, es como la palabra sanar, pero con un punto ahí arriba, sané. Significa, escuche, enemistad. A ver, esto nos da un poco más de idea. Aborrecer es, tengo una enemistad, o sea, ya no hay amistad. Se aclara un poco más, ¿no? O sea, nos aclara, aborrecer es no tener enemistad, o sea, no tener amistad sería odiar, vamos a decir, ya eso, menospreciar. Ya no aprecio tantas esas personas que antes apreciaba. ¿Se da cuenta? No es que los odio, me considero mayor que ellos. No, todo lo contrario. Ya no amo las cosas que amaba de esas personas. No me atrae nada de las cosas esas. Incluso me duele si son seres queridos. Porque los miro así, si son amigos, son familiares. Y yo ya no amo esas cosas que antes podía amar. O tenía un poco de tolerancia, salía con ellos bueno, me invitaron. Ya no hay eso, amado. No, porque hay un principio, vamos a decir primero, que es amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente. Y eso es lo que voy a hablar ahora un poquito, aborrecer. Entonces, ¿por qué? Si yo para aborrecer algo, primero tengo prioridad algo, que es amar algo, más que eso. ¿Y qué dice el salmista? Amo tu ley. Ese es el amor, o sea, entonces este amor se sobrepone al amor al mundo, al amor a las personas. Es importante entender eso para poder aborrecer. ¿Por qué las personas no aborrecen? Vamos a decir, no aborrecen a muchas de las cosas del mundo, seres queridos, actividades. ¿Por qué será?
¿Por qué? De verdad no aman a Dios, amados. No hay un amor por la palabra de Él. Eso es doloroso. Ni por la palabra ni por Él. Sí, ni por la palabra ni por Él. Entonces es importante entender esto. Debemos amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Sí? Entonces esta palabra hipócrita, empecé a buscar yo, ¿qué es esta palabra hipócrita que aparece ahí? Es importante entender la palabra en el hebreo. ¿Qué significa en el hebreo? Bueno, en el hebreo, yo no me acuerdo si la busqué acá, después, si no se la debo. Sí, acá está, la busqué. Hipócrita es la palabra sef, S de Sergio, de nuevo, y F, sef. Significa, escuche, dividido, escéptico. Y en esto voy a abundar bastante para poder entender. Entonces, escuche, aborrezco a los hombres hipócritas, más amo tu ley. Yo no me acuerdo si es en Primera de Reyes 18:21, donde el profeta, no voy a ir, el profeta Elías le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si quieren servir al Señor, que sirvan al Señor. Si quieren servir a Baal, que sirvan a Baal. Pero la idea es la misma la que tiene Santiago, en este texto sí voy a ir, Santiago capítulo 1, versículo número 8, que él dice así. A ver, denme un segundo, creo que yo lo anoté para no ir a buscarlo, si no lo tenía que buscar así. Santiago 1.8 dice así: el hombre, tenga en cuenta que estamos hablando de hipócrita acá en el Salmo, dice así, Santiago dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, el hombre hipócrita o inconstante, el hombre de doble ánimo, ese doble ánimo, para que lo pueda entender en otras traducciones antiguas, creo que aparece con el hombre de dos almas. ¿Y sabe qué quiere decir? El hombre, escuche, presta atención, de dos corazones. ¿Cómo es esto? Bueno, por eso dice en otra parte el Señor Jesucristo, como que nosotros no podemos amar a Baal, o sea, al Dios de las riquezas, y a Dios. Eso es una persona que tiene el corazón fraccionado o dividido. Sería como un bipolar, ¿vio? ¿Qué es esto? Bueno, es hipócrita. Un día está con Dios y un día está con el mundo. Es hipócrita. Esa es la idea de doble ánimo. Dos almas tiene. ¿Sí? Entonces dice él: yo aborrezco, porque el cristiano, la cristiana, le molesta a una persona que a veces está bien y a veces está con el mundo y según le conviene, o por no pasar vergüenza, o porque no... son personas... Como Pablo, perdón, como Pedro. Como Pedro, sí, yo no quería... Sí, es así, como Pedro, diga nomás. Como Pedro, que le quería agradar a ciertas personas, y cuando venían otro le agradaba a otro. Y Pablo le llama la atención que no sea hipócrita, ¿no? O sea, se dividía. Entonces, doble ánimo. ¿Qué es esto de hipócrita, doble ánimo? Es una persona que muda, vamos a decir, con demasiada facilidad lo que es sus opiniones, su conducta. Por ahí de una forma tiene una y varía, cambia. Depende cómo está la situación, él cambia, se saca la careta y pone otra. Falso, podríamos decir, ¿sí? Ahora, inconstante es una persona perezoso, voluble, que cambia. Entonces esto es importante que podamos entender. Dice el salmista: aborrezco, porque no siempre está conmigo como un cristiano. Camina con él, pero entonces, ¿él por qué aborrece? Porque sabe que Dios aborrece a estas personas. No le gusta a Dios las personas hipócritas, ¿sí? De doble ánimo. ¿Por qué? Porque dice Santiago que son inconstantes en sus caminos. Una persona que no camina siempre bien, no es constante en su caminar. Varía, sí, no, sí. Entonces no está constante caminando. Hay que estar ahí con esas personas. Entonces no se puede trabajar incluso con una persona así. O sea, Santiago 4:8 nos dice lo siguiente más adelante. Dice así: pecadores, limpiad las manos, y vosotros, escuche, lo mismo de nuevo, de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces esto nos da un poco más de idea, o sea, ¿de dónde está? ¿Por qué son de doble ánimo? Bueno, amados, el problema radica en el corazón.
Por eso dice purificad vuestro corazón. O sea, por eso tenemos un cartel hace un tiempo allá donde dice amarás al Señor con toda tu mente. No dice con un poquito, doble ánimo. No, es todo. Dios quiere todo el alma, no dos almas. O sea, para poner, como estaba diciendo, doble ánimo. No, todo el ánimo, todo el espíritu, todo el sentimiento, todo el corazón está enfocado en el Señor. No podemos servirle al mundo y a Dios. No, eso es así. Para que lo puedan entender, en otra parte Dios le dice algo. El Señor dice que Él vomita a los tibios. No le gusta a estas personas que están así medio medio. No, es constantemente íntegro sería la palabra. No que ando variando. No tiene que ser así. Puede ser al principio, cuando empieza a crecer, viene recién un tiempo, hasta cuando se afirma. Pero una persona que está hace muchos años no puede ser así. Algo no pasó, no hubo regeneración. Entonces es importante que las personas sean regeneradas, porque si no, están viviendo una vida, podríamos decir, para que usted lo pueda entender, está viviendo una vida a medias. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, y no se trata de eso. Como cristianos debemos tener todo el corazón para el Señor. Eso es lo que dice ahí el salmista. Y debemos entender, esto es importante, Dios aborrece, Dios creo que es en el Salmo 7:11, que dice que Dios es un Dios justo y está airado contra el impío todos los días. Ahí está. Tengamos en cuenta eso, amados. No es que esa doctrina que dice Cristo te ama, Dios te ama. Cristo te ama, Dios te ama. Sí, Dios ama, vamos a decir, como una persona viene y se arrepiente de sus pecados. Dios dice así, pero no es que, así como Dios ama siempre. Dios está enojado con el pecador. Por eso que Él ha provisto, o sea, ese sacrificio en Jesucristo. Pero no es que está como muchos andan diciendo por ahí. Creo que John Bunyan, en sus libros Alegoría, él le llama el Señor dos caras, le dice. Dos caras, o sea, es el hipócrita. Entonces lo vemos a lo largo de la Biblia. Esas personas, vas a decir que son inconstantes, son personas que son indecisas, siempre están así, no están firmes por dónde tienen que caminar, siempre están dudando, ¿sí? Tenemos que poner personas de verdad sobrias, íntegras, ¿sí? Para poder caminar una vida cristiana. Vamos al versículo número entonces 14. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Entonces, ¿qué está diciendo el salmista? Yo no me acuerdo si fue, fue creo que el Señor que le da esta promesa a Abraham, le dice que él iba a ser su escudo. ¿Ustedes vieron lo que es un escudo? O es podríamos decir, algo de protección. Si usted ha estado en una fuerza, aparte del arte marcial, pero vamos a decir, cuando yo estaba en una fuerza, a veces teníamos que hacer lo que llamaba grupo de choque. Nos ponían así y teníamos que pararnos así con unos cosos largos, así, un bastón, ¿no? Porque no había manifestaciones. Y teníamos un escudo donde uno se protegía, o sea, de esas cosas, más allá de que el pozo se abría, uno agarraba el opresor y lo tiraba adentro y cerraba de nuevo el candado. Pero eso era para proteger. Bueno, Dios dice, usted si conoce lo que es un escudo, es toda la flecha y todos los ataques, ¿a dónde pegan? Entonces lo que está diciendo Dios, no te va a tocar nada, antes me va a tocar a mí, antes que te pase algo. Eso es para que podamos entender. Nosotros no somos andamos cante y danza alegre pronto, más que victorioso. No estamos diciendo eso. Pero sí estamos diciendo que confiamos en el Señor. Y eso pasó en la cruz. Todo lo que tenía que caernos a nosotros, la maldición, ese escudo fue en Cristo que se puso y cayó sobre Él, amado. Entonces, si Él ha hecho eso en la cruz, ¿cómo no lo va a hacer en nuestra vida? El problema es que yo siempre digo lo mismo. Los cristianos piensan que, no sé, que andan por ahí como con ángeles rodeados alrededor, como que nada le va a pasar, y los ángeles andan levantando una piedrita y le andan poniendo billetitos en el camino para que todo, y le prenden luces. No sucede eso, vivimos en un mundo caído.
pero Dios promete protegernos de verdad, ampararnos. Él es nuestra roca, nuestro castillo. Entonces debemos confiar y todas las cosas que suceden tenemos que estar seguros que Él las está enviando. Con esta determinación en nuestra mente, entonces podemos caminar seguros. No tampoco esas personas que usted vio que cruzan el semáforo así, cuando hablamos de la predestinación. No, pero caminamos seguro, que nuestro refugio. Ahora, ¿qué es su refugio? ¿Qué es su descanso? Dice todo aquel que está cansado y abatido, que vaya a Cristo. Vivimos en un mundo dentro del cristianismo donde el dinero es el descanso. este es el seguro. Si usted tiene dinero, qué alivio, qué descanso. Sí, vio ese hombre que decía, tengo el granero lleno. Dice, ¿y por qué? Él no se afanaba, no es como ese otro dice, se afana, mañana que comeré ahora. El Señor dice, yo te voy a dar las cosas necesarias. ¿Por qué te preocupa cada pelito que está en la cabeza, el pajarito que está afuera? Él cuida. Eso es el sustentador de todas las cosas. Si Dios sustenta el mundo, sustenta todas las cosas. Entonces debemos, amados, aprender a confiar. Dice Hebreos capítulo 11, versículo número 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces debemos entender, el salmista, fíjese, dice, mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Entonces él no espera en qué me va a decir el otro, me va a saldrá el trabajo, en esto, aquello. Él espera en lo que Dios le ha prometido. Dios es fiel y Dios promete cuidarnos, Dios promete ampararnos en un mundo que está así, caído. Entonces Dios, el mismo, cuando Pablo, o vamos a decir Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia, ¿quién salió al encuentro a defender a la iglesia? Dijo, ¿por qué me persigues? Dice, ¿quién eres tú? Yo soy el Señor. Dice, ¿pero qué significa? Que Él es el cabeza. Una cabeza, bueno, otra vez, tengo que volver siempre a lo mismo, yo porque es lo que conozco, mis ejemplos. Pero la cabeza, o sea, ¿qué sucede? Me da órdenes para, esto es lo que comanda y esto es lo que manda. O sea, entonces mi cuerpo, si yo me va a salir del arte marcial, pero, ejemplo, usted se cae. Automáticamente esto sucede en fracciones de segundo dentro de la mente, ya sabe cómo reaccionar por conocimiento, se llama preadquirido, ¿sí? Si yo caigo, automáticamente una persona busca como cubrir o agarrarse. Sale las manos automáticamente. Sí, para cubrirse. Bueno, Él es la cabeza y Él es el que nos protege al cuerpo, a nosotros. Es automático. Entonces es así. Y si sucede algo, es porque Él lo está permitiendo, nada más. Pero es así, Él siempre está protegiendo a su iglesia. Es importante. Fíjese el Salmo 46, que lo vimos hace un tiempo, en los versículos 1 al 3 y el versículo número 7. 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y sigue hablando, pero en el versículo 7 dice, el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Es así, mire, aunque el mar brave, ¿usted ha visto alguna vez el mar? Yo he navegado y le puedo asegurar que no es muy lindo, de verdad, ver el agua como se mueve, o las tierras. Usted ha visto cuando, bueno, lamentablemente vimos hace poco por las noticias terremotos. La gente, usted ve un terremoto y le ha visto qué pasa con las personas que hacen. ¿Ha visto las cosas? Hacen así y gritan. Dice el salmista que no va a temer. ¿Se imagina un hombre que está viendo se abre la tierra y está tranquilo así, mira al cielo? Ese es un hombre que está confiado. ¿Cuántos de nosotros si se abre la tierra empieza a gritar? Cuando el Señor se enojó, porque estamos siguiendo toda la Biblia en un año, más adelante vamos a llegar creo que número, donde este hombre que se llama Coré se atreve a enfrentar a Moisés y se abre la tierra y se los traga. Entonces, fíjese, pero este hombre, aunque esté el mar, se abra la tierra, él está así, quieto. Imagínense lo que nos muestra la Biblia de la confianza.
me viene a la memoria cuando estaban en la barca y el Señor estaba durmiendo siempre. Y yo trato de entender eso, y Pedro, Juan y todo, y Señor, dice, se está moviendo. Sería una barquita de pescadores, no un barco que usted ve como esto de ahora. Una barquita de pescadores, así nomás. No esos barcos que usted ve enorme ahora. Y el Señor durmiendo. ¿Ve? ¿Y qué dijo? Se levantó y dijo, hombres de poca fe. ¿Por qué no? ¿Te das cuenta? Por eso dice el Señor, debemos confiar. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra esperado. Y eso yo he visto en la naturaleza mismo, me enseña eso. Yo he visto, ¿viste? Los pollitos corren así. Y yo he visto las gallinas que levantan así o los protegen, amados. Yo he visto mismo en la naturaleza cómo la mujer, o vamos a decir la hembra, se esconde abajo de un lobo y o él sale todo eso ustedes lo ven cómo sale a proteger, cómo lo hará Dios con nosotros. Entonces debemos, siempre lo digo hace rato, estamos viendo esta serie de salmos, debemos aprender a confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Y una persona de doble ánimo nunca lo va a hacer. Porque una persona no tiene el corazón para el Señor, está inconstante en sus caminos, es voluble, cambia totalmente. ¿Sí? Versículo número 115. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Y acá llegamos a lo que quería hablar. Apartándonos de los impíos. Una de las personas que no quieren vivir. Dígame, ¿el Señor está apartado del pecado? Está apartado del pecador. La única forma de estar junto con el Señor y ser uno, estar reconciliado es por medio del Señor Jesucristo. Por eso que en el sentido se debe entender esto, mañana lo voy a explicar bien, de la separación. No es que yo no me junto nada, no. Yo no comparto las cosas de ellos. Ya no tengo una unión con ellos. No hay nada que me pueda unir con un impío. Por eso cuando yo veo que dice una persona, no, que sale con un impío, se ríe con un impío, comparte cosas con el impío, para mí ¿sabe qué es? Un impío. Un impío. O sea, porque no, ahora si yo tengo que salir a trabajar por una reunión o estoy en un trabajo, bueno, está bien, pero voluntariamente yo salir a algo, y no puedo hacerlo porque no hay comunión, no hay nada. Yo me agrado con los que van a la casa del Señor. Con ellos sí hay comunión, podemos hablar de cosas del Señor. Pero en eso no puede haber, pues el salmista dice, apartaos de mí, maligno. O sea, ¿qué está diciendo él? Él está determinado, como Daniel. Él se determinó a apartarse. Estaba en un lugar, incluso en un trabajo, y le dijeron que coma ciertas cosas, y él dijo que no iba a hacerlo eso, que si le permitían no comer de esas cosas. Y es más, si usted me permite, voy a estar mejor vigoroso para hacer las tareas que estando haciendo en ese lugar. Y ustedes saben que se le permitió a Daniel, porque él ¿qué hizo? Se propuso que en su corazón no contaminarse. Pero él se propuso, amado, se propuso, no quería contaminarse, porque sabía que esas cosas, esas comidas, esas leyes que Dios le había dado a su pueblo, Dios las prohibía. No dijo, bueno, sí, porque esto sí. No. Dijo, no quiero. O sea, se propuso en su corazón. Y a causa de eso, ¿cómo vamos a decir? Dios lo beneficia a Daniel. Dice que Daniel halló gracia de parte de Dios con esa persona que estaba ahí. No me acuerdo el nombre. Perdón, me seca la boca. Halló gracia, ¿sí? O Dios puso gracia para que se pudiera trabajar él, no sé, esa persona la que estaba ahí, el eunuco, lo que trataba a ellos, ¿sí? Sí, no me acuerdo cuál era el nombre de ellos. ¿Sí? Ah, el nombre sí, me acuerdo, pero no, la persona que estaba, sí, el nombre me acuerdo. Sí, no, por las películas cristianas, ¿no? Tiene un nombre ese, ¿no? ¿Cómo que se llamaba? Que lo nombraban cada rato. Tenía que buscar Daniel, y nos damos cuenta, pero bueno. Está bien. Lo importante es que es eso. Era el jefe de los eunucos. Entonces, ¿por qué vino esto que halló gracia? Porque Daniel se propuso en su corazón obedecer la ley de Dios, amar la ley de Dios y apartarse de los impíos. Y así lo vemos con los amigos de Daniel.
Estuvimos en Primera de Corintios capítulo 15, versículo número 33, donde nos dice claramente que las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres. Esas malas conversaciones, si ahondamos un poco más, vienen por tener malas amistades. Usted no va a tener una mala conversación con un cristiano. El otro seguramente dice, no, si te exhorta, perdón. Automáticamente la persona te llama la atención. Sí, entonces nos llama la atención. Es importante eso. Pero malas conversaciones hablamos de impíos. Usted no puede salir con un impío, andar con un impío. Dígame, yo de verdad, gracias a Dios, Dios me libró. Pero siendo, o sea, una vez que vino la palabra a mí, fue automático. Mi ojo se abrió y fue todo claro, así. Pero yo no sé lo que es salir con un impío, a comer, disfrutar una noche, volver con... Porque yo de verdad no sé qué habla un impío. No sé, y me dice, no es malo. Pero Dios dice que es hijo de Satanás. Entonces yo no me veo, o sea, yo no puedo entender caminar con un impío, sentarme a comer impío, ir a ver algo con un impío, porque no sé qué habla un impío, o sea, no sé qué, sé porque por el mundo los escucho, pero yo, Amos capítulo 3 versículo número 3 me dice, caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces para mí, dos que caminan juntos, ¿por qué? Ambos son lo mismo, no nacieron de nuevo. Uno tiene conocimiento nada más, se llama hipócrita. Una persona que tiene el conocimiento, o no nació de nuevo, tiene conocimiento, pero él no tiene un corazón para Dios, porque no se apartó. Porque Dios dice que a los suyos los aparta. Y como Él los apartó, Él no está así luchando, Dios los apartó. O sea, entonces, ¿qué sucede? Él dice, apartados de mí, dice el salmista. Y no es que se cree mayor, es que Dios lo apartó. Dios dijo, estos son míos, están en mi mano, ¿quién me los va a quitar? Yo no veo un cristiano que haga así, usted no me ve porque esto no se está filmando, pero tenga el poder de la mano de Dios, abrirle un dedo así, y Dios mira, se asombrado y se sale caminando de la mano de Dios y dice, ¿qué dónde vas? Me voy con el impío a un ratito allá a la noche y vengo. Y después no, amado, eso es imposible, salirse de la mano de Dios. Es porque no está en la mano de Dios directamente. Por eso dice, apartaos de mí, impíos, apártense. La persona toma una determinación, donde mañana vamos a ver, donde él traza una línea, que vamos a ver en el griego, porque esto está escrito en el hebreo, pero él hace una división, dice, no me uno con el impío, con un yugo desigual. Es una determinación que tiene que tomarse el cristiano, porque si no, todos mis principios, todos mis valores morales, él me los va a contaminar. Me va a contaminar, yo nunca lo voy a poder santificar. Como dice que la otra parte, o sea, no voy a poder santificarse, porque mañana tengo que ver que santificará. No, sí, el supuesto cristiano sabe que no lo va a saber. El supuesto cristiano, escuche bien, Satanás no puede venir. El supuesto cristiano tiene que ir a las tinieblas. Entonces, él dice apartado de acá, salga, él los repele, podríamos decir. Él no quiere saber nada con ellos. ¿Por qué? Porque esa gente, amado, no van por los caminos del Señor. Él va por un camino. Entonces, él dice, apártense, versículo número 115, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Y ese es el fin. ¿Por qué me aparto? Porque esta gente a mí me va a impedir que yo guarde los mandamientos de Dios. Sí, o me santifique. Ese es el fin. Si yo estoy con esas personas, es muy posible que yo descuide los mandamientos de Dios. Por eso vemos personas que a veces están, a veces no están y no sabemos dónde están. ¿Por qué? Porque no caminan. Nosotros vamos caminando así y a veces los vemos y a veces no los vemos y a veces no están. Y si están, van y vienen. Ahora vamos a decir, estamos hablando por lo que
a menos que haya razones que sabemos, una enfermedad, un trabajo, algo que impida, pero una persona que no se sabe nada, entonces no sé, es como decimos siempre, supuesto cristiano invisible, porque no sabemos. Si yo me dice, dígame, ¿dónde está mi dedo meñique? Y yo se lo puedo mostrar, porque es parte de mi cuerpo, está visible, anda con el cuerpo. Entonces, pero lo que no pertenece a mi cuerpo, digo apartado. Entonces apártense, versículo número 116. Dice así, un segundo que controlo el cronómetro. 116. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Bueno, yo lo parafraseé a este versículo, aunque lo tenía apartado acá, aparecen dos verbos. Perdón, vamos a decir el 116 y el 117. ¿Sí? Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quedaré yo avergonzado de mi esperanza. Escuchen el 117. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Dos verbos que aparecen, que podríamos decir, me animaría a decir que son sinónimos. Susténtame y sosténme. Fíjese, él reconocía que no se podía sostener por sí mismo. La salvación es por gracia, empieza y termina por gracia, aunque yo soy responsable, pero también recibí la salvación por gracia, me aferré por medio de la fe y continuamente digo agarrado de la mano de la fe, que Él me sostenga. Yo debo reconocer, una persona que se aleja del Señor, está con los impíos, dígame, ¿usted cree que si va agarrado de la mano del Señor, lo va a llevar al Señor? Imagínese, Señor, y usted dice, me voy con los impíos. Porque usted me está diciendo que está unido con el Señor. No entiendo cuando me dicen, no, yo sí nací de nuevo, estaba... No nació. Porque no me diga que cuando está unido con el Señor iba con usted a hacer eso. No me puede decir eso, porque no sé, a menos que ustedes conozcan lo que se llama justificación y la unión con el Señor. Él se unió. Mañana yo tengo que hablar que somos el templo de Dios viviente. Y yo no puedo llevar el templo de Dios para ciertos lugares con impíos. No, eso es imposible. Es imposible porque estamos... A ver cómo les puedo explicar. Dios dice de 2 de Pedro 1.4 que la naturaleza de Él está como... Aunque no estamos glorificados y nunca vamos a ver a Dios, Él no va a ir ahí. Es imposible, no va a ir. ¿Qué dice usted? Yo no entiendo. Imagínese que un supuesto cristiano dice algo y el Señor dice... Veo a esos chicos que cuando los padres le dicen, ¿te quedás ahí? Y me imagino el supuesto cristiano dice, ¿te me quedás acá que yo voy a hacer una cosita y vengo? Y el Señor dice, sí, miro para allá. Sin faltar el respeto al Señor. No, amados. Por eso no es que el Señor dice, supuestamente estos supuestos cristianos le dicen, apártate, Señor, no mires lo impío, que yo voy a hacer cosas impías. No, el supuesto cristiano tiene que decir, apártense de mí ustedes. Así es el asunto, amado. Esto lamentablemente a veces no se enseña. O no sé cómo lo enseñarán. Tiene que ser así. Debemos confiar en el Señor. Por lo que sea. Por eso dice, susténtame. O sea, debemos confiar en el Señor que nos sustente. Esos dos verbos que aparecen ahí como ser sostenido por Dios. Entonces, él reconocía que el Señor lo sostenía. Yo no voy a ir al Salmo 37, 17, pero nos muestra que el Señor mismo nos sostiene con sus manos. El mismo Señor Jesucristo, que creo que en Juan 10, 27 dice que nadie les arrebatará de su mano. Juan 10, 27. Él nos tiene en la mano, imagínense. Nadie le va a arrebatar. Es como que tengo un hijito, usted chico, y el chiquito se quiera ir, vamos a decir, con un ser malo. Dígame, ¿quién lo tiene? Usted, como madre, no le va a dejar que se vaya. Entonces es imposible que él vaya a hacer algo. No puede, no puede vivir una vida de impiedad. Porque no. Entonces, ¿de qué le salvó? Por eso, una vez que uno es salvo, nosotros las cosas que una vez hicimos ya no las hacemos más. Ahora lo que hacemos es
apartarnos. Se llama separación eso, amado. También es conocido como la santificación. La santificación personal, pero yo me tengo que apartar de esas personas. Si me junto es para predicarle nada más. Versículo número 118. Escuche bien. Y acá, de acá en adelante vamos a empezar un poco. ¿Por qué debo hacer eso? Porque viene un juicio, amado. Hollaste es la palabra ahí, ¿no? Ujú. A todos los que se desvían de sus estatutos, porque su astucia es falsedad. Todas las cosas, voy a explicar esto. Todas las cosas que ellos hagan, tarde o temprano vamos a ver que son como nada. Todas esas vivezas que ellos creen, que parece que se burlaron, que no, fueron hacia falsedad. Es la verdad, falsedad es vanidad. Dios viene un juicio, porque ¿cuál es la palabra hollaste ahí, amado? Bueno, la palabra hollaste, ¿a quién se refiere? Bueno, en el contexto estamos hablando de todos estos supuestos cristianos. Pues empezamos diciendo que son hipócritas. Dios los va a hollar a esos tibios, a esos supuestos que viven vidas así como ocultas, como que no nadie los ve, pero Dios sí lo está viendo, amado. Dice, hollaste. La idea de hollaste, quiero que entienda, es pisotear. Sí, Dios lo vaya a explicar. Ahora vamos a explicar bien lo que hollaste o piso. A ver, Isaías, vamos a ver mejor. Isaías capítulo número 5, escuche. Es un texto duro porque usted pensará, bueno, sí, lo va a hacer con los que no son del pueblo de Dios. Pero fíjese en el contexto de Isaías capítulo número 5, en la parábola de la viña. ¿Sí? Había una viña, una ladera que el Señor quería que sea fértil, pero no fue fértil. La había cercado, la había desplegado, dice Isaías, despedregado, la había plantado con vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también ella un lagar. Y el Señor esperó que diese uva, y dio uvas silvestres. Entonces dijo Isaías 5:3, ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Todavía no llegué a donde tengo que hablar. ¿Qué más se podía hacer a mi viña? Perdón. Que yo no haya hecho en ella. Como esperando, ya que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Y acá viene, escuche, el juicio de Dios. Tengo en mente hollaste, que habla el salmista acá. Isaías capítulo número 5, versículo número 5 al versículo número 7. Os mostraré. Lo está diciendo, voy a mostrar lo que voy a hacer con esta. Y pues el pueblo de Dios encima de la viña, si no saben. No está hablando. Porque dice, no, el Señor me salvó. Salvo siempre salvo. ¿Usted no peca? Escuche lo que dice el Señor. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, o sea, la protección con la que yo tenía. Los voy a dejar que las personas puedan pasar. Y será consumida. Aportillaré su cerca. Y escucha, acá viene la palabra. Y será hollada. O sea, pisoteada. Pisoteada. La va a pisotear cualquiera que va a pasar, lo va a encontrar con, puedo pasar por acá, pisotear, no hay nada que proteja esto, puedo pasar libremente. Dios dice, los voy a entregar, serán holladas, no dieron frutos. Haré que se quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán en el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré a que no derraman lluvia sobre ella. La lluvia, muchos dicen, las bendiciones. Para mí, la lluvia podría ser la palabra de Dios. Se va a empezar a secar esa persona, ¿no? Y no da fruto. No tiene palabra, porque no dio fruto. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos, en la casa, ve, escuche, de Israel, no era otro pueblo, la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí viene, aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Mire, muchas veces el pueblo de Dios pide justicia. ¿Cuándo? Como dice el otro profeta, ¿para qué quieren eso cuando viven una vida impía, amados? Entonces hay que examinarnos, como mañana vamos a ver, si de verdad el Señor estamos viviendo una vida apartada del mundo.
apartado de los impíos, porque si no, de verdad el Señor dice que nos va a vomitar. Vomitar significa sacar del cuerpo, eso es vomitar. Nos va a sacar, no los va a tener en un lugar si no son de Él. Entonces es importante. Ahora, hay algo que quería aclarar en el versículo número 116 y se me pasó porque me fui para el juicio de Dios, pero me gustaría agregarlo. En el 116, porque yo dije que lo iba a parafrasear y se me fue. Pero fíjese, esto es importante porque por más que vengan esas situaciones, ya no sé, hay gente que se junta con impío porque a veces con el dinero no alcanza. Tengo que pagar esto, lo que sea. Entro en un trabajo y yo me relaciono con el impío con el fin de que salir adelante, de poder, lo que sea, comer, pagar un hogar, lo que sea. Me relaciono con un impío. No, eso es no confiar en el Señor, porque el versículo número 116 que dice, susténtame conforme a tu palabra. Parafraseado sería así, Señor le está diciendo con el corazón, te pido por favor que hagas como has dicho tú. Tú prometiste que me ibas a sustentar acá. Yo me voy a mantener, me des, no me des, pero tu palabra me dice, tú has dicho eso. ¿Por qué? Pues porque si no, de otra manera, la gente va a decir que en vano creí en ti. Voy a ser avergonzado. Esa es la idea. Como diciendo, tú me avergonzaste. O sea, la esperanza en la que yo tenía, ahora se van a reír. Y se van a reír de usted, Señor. No le estoy pidiendo grandes cosas. Susténtame. Muéstrame que el Señor me ha dado un lugar. Que yo confíe en usted. No pido grandes cosas. Usted prometió. Haga conforme a su palabra. Pero bien le pedimos. ¿Por qué? Porque le estamos decretando. No, porque el Señor dijo, yo te voy a sustentar. Ah, pero si caminás en mis caminos. Amén. Si es así. Y Dios no promete, que nos va a dar todas las cosas. Pero Dios dice, yo te voy a sustentar. Confía. Ese es el problema, amado, que las personas confían en las personas que tienen dinero, en situaciones, y no es así. Hay que aprender que el Señor es el que por eso no nos podemos relacionar con los impíos, con los hipócritas, con los supuestos que se dicen que son cristianos, porque esas personas son, no sé si la palabra es ambivalentes, o sea, cambiantes, de doble ánimo. Ellos nunca pueden decidirse entre lo bueno y lo malo. Siempre varían sus pensamientos. Es lo mismo. Sí. Entonces es importante eso, que entender eso. Para estas personas, vamos a decir, no se deciden nunca obedecer a Dios, vamos a decir, porque no tienen es como tienen un punto neutro, no tienen un término medio. No son íntegros para el Señor, a diferencia de un cristiano, sea lo que sean las consecuencias, ¿sí? Eso es lo importante. Vamos a ver el tiempito, pasando. Versículo número 119 tendría que estar, ¿no? Sí, es así, me voy a apurar. Escuche, como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tu testimonio. Escuche. Empieza entonces a mostrarnos de a poco, vamos a decir acá, los juicios de Dios. Porque dice consumiste. Está hablando un poco de ese juicio que va a venir. Yo no me equivoco si es en Ezequiel, capítulo número 22, que ya lo marqué. Y el versículo, escuche, Ezequiel, capítulo número 22, versículo 17. Escuche, lo mismo, este juicio, fíjese, como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tu testimonio. Sí, escuchen. Y podría decir el 120 también para adelantar. Mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Pero está unido un poco esto, el 119 y 120. Escuche. ¿A quién cree que se refería con esos juicios? Nosotros como cristianos aquí pensamos, bueno, el mundo, ¿no? El juicio empieza por casa. Sí. Fíjese, Ezequiel, capítulo número 22, dice, los pecados de Jerusalén. Los pecados de Jerusalén. Escuche bien, esa palabra que estuvimos ahí viendo que dice, hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. ¿Y lo tuviste como?
como escoria, ¿sí? Todos los impíos. Escuche, Ezequiel capítulo 22, versículo número 17. Vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido ¿en qué? En escoria. ¿Eh? Deme un segundito, porque se me perdió. El 19 era. Ah, sí, como escoria hiciste consumir, está bien. No estaba errado, pensé que me había equivocado. Entonces Ezequiel estaba anunciando estos juicios que iba a venir sobre Jerusalén, el mismo pueblo de Dios. Por eso que tanto como el otro Habacuc dice, quiero juicio que viniera. Dice, sí, va a venir juicio, pero va a empezar con ustedes. Entonces así, amado, fíjese, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido ¿en qué? En escoria, dice el Señor, se ha convertido en escoria. Todos ellos son como bronce, ahora vamos a explicar qué es escoria. Sería como una basura, para que puedan entender. Eso es. Un desecho, la idea viene del refinamiento de un metal. Cuando se refina el metal y cae como una escoria, ¿nunca vieron esos hombres que trabajan y trabajan con el metal? Y cae como un polvito, o sea que es la basura del metal y se saca. Bueno, eso es escoria, es basura. Se transformaron en eso. Algo para tirar, dice. Fíjese lo que dice, se ha convertido en escoria. ¿Qué cosa? La casa de Israel, como diciendo la iglesia. Para que puedan entender, la iglesia es escoria. Todos ellos en bronce, de estaño y hierro, plomo en medio del horno, y las escorias de plata se han convertido. Por tanto, así ha dicho el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido, otra vez lo dice, en escoria, por tanto, vamos a decir en basura, por tanto he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce, hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él, para fundirlos, y así juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Yo juntaré y soplaré sobre vosotros el fuego de mi furor, y en medio de él seré fundido. Versículo número 22. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él. Y sabréis que yo, el Señor, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Mira, amado, cuando usted lee estas clases de profeta, no es estas clases de profeta que vienen acá, que el Señor viene a decirte que quiere prosperarte, ahora el Señor dice que este ministerio lo va a levantar en gloria y en poder. No, amado, estos hombres venían y la gente miraba así y decía, viene el profeta. Cuando se acercaba a la sandalia del profeta, o sabía que el Señor le venía a traer una palabra de algo, o venía un juicio, o venía un arrepentimiento que tenían que envolver. Fíjese lo que dice el salmista, y mi carne se ha estremecido por temor de ti. Ese temor era, fíjate, porque él conocía. ¿Qué conoce el cristiano? El juicio, amado. Fíjese lo que dice en Tesalonicenses capítulo número 2. Todo que sabemos como cristianos. ¿Qué se avecina? Un juicio, amado. Un juicio final. Viene un juicio. Fíjese, 2 Tesalonicenses capítulo número 1, versículo 7 al versículo número 10. Y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo de los ángeles en su poder. Escucha, versículo número 8. Fíjese lo hablaba Jeremías, llama fuego, el fuego, consumidor. Lo mismo dice acá. En llama de fuego, dice Pablo. En llama de fuego, ¿para qué? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, o sea, tuvieron una relación, ese conocer. Ni obedecieron a qué? Al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amados, es un tiempo en que la gente se le predica y no quiere saber nada. Encima, entre los pseudo cristianos, le predicamos el Evangelio vez tras vez, domingo tras domingo, estudio, y aún así no quieren saber nada del Señor Jesucristo. Ni obedecen al Evangelio, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga en aquel día para ser glorificado entre sus santos y ser admirado entre todos los que le creyeron. Y por tanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Bueno, viene un juicio. ¿Qué decía el salmista? Tiembla. Fíjese, ¿sabe por qué ayer estamos hablando acá, afuera de esto, creo que estamos hablando de la noche, del temor, de por qué se había dado la ley? En Deuteronomio, capítulo 4, en el versículo número 10, escuche lo que dice. Cuando tuvieron esa experiencia de Israel en Horeb. Pero fíjese lo que dice Moisés. Escuche bien.
el día que estuviste delante del Señor, tu Dios, en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme el pueblo para que yo le haga oír mis palabras, las cuales aprenderán. Y acá viene, ¿para qué le dio las palabras? Dice, ¿para qué? Las cuales aprenderán. Escuche, ¿para qué era? Para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y no solo ellos, y las enseñarán a sus hijos. Eso era porque Dios les dio su palabra. El salmista que dice, él estaba temblando, él conocía la palabra del Señor, pero un temor santo, vamos a decir, y un temor, no es solamente de esto que le tiran besitos. Nosotros conocemos que el Señor está airado. Respeto. Sí, es un respeto, por el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces él conocía, tenía sabiduría, conoce la ley y tiene un temor, sabe que el Señor va a descender airado, a juzgar, dice Apocalipsis 19 que él baja como un caballo, viene a juzgar a las naciones. Ahí otra parte dice, viene hollando. ¿Quién es ese que viene pisando así? Viene ensuciando su vestido, eso es sangre, amado. Viene en un sentido de juicio, ya no viene él a morir en la cruz, ya murió, ahora viene a juzgar a las naciones. El salmista como Juan en el Apocalipsis se estremece al ver esas cosas que vienen. Ese es un cristiano que sabe lo que viene. Dice, y de tu juicio tengo miedo, dice el salmista, termina diciendo. Se aterroriza, pero no miedo, o sea, por él, se aterroriza. Y este miedo nos debe infundir a predicar el santo y glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Y apartarnos. Decimos lo que tenemos que decir. En vez de decir el profeta, así dice el Señor, y se iba. Imagínese, pastor, el profeta ir, llevar la palabra y sentarse a conversar y a No, reír. no, cuando hizo eso, el profeta, como dice la hermana Diana, hizo eso, en una parte que más allá que estamos llegando, el Señor dijo, ve, da el mensaje y no te sientes a comer. ¿Y qué pasó? Se lo comió un león, ¿se acuerda? Lo mató un león, ¿se acuerda? Porque vino otro supuesto profeta y dijo, no, me dijo que tú pases y comes. Y dijo, no comerás nada de ello. Deja, ¿de acuerdo? Esa parte, ¿sí? Y queda tirado ahí. Supuestamente era otro profeta, otro supuestamente hermano, otro profeta, fíjate, otro dijo que haga esto y dijo, no, el Señor le había dicho, da tu palabra y te me volvés por el camino. No, él se quedó con él, lo mató. Quedó ahí, amado. Dios dice, no te juntes. No vas a poder santificar nunca a un impío. Él te va a contaminar. Por eso decidí ponerle apartándonos de los impíos. Apártense, amado. Le predica el mensaje y se van. Así como vinieron los ángeles de Sodoma y Gomorra. Vinieron, apartaron el mensaje, dieron lo que tenían que decir y se fueron. No se quedaron ahí a hablar, a discutir. Hay que llevar el mensaje, amado, donde tenemos que estar y apartarnos. Y entonces eso es lo que dice el salmista. Voy a ir ya terminé lo que tenía que decir. Tenía un poquito más para decir, pero por cuestiones del tiempo. Entonces, eso es lo que dice el salmista acá. Que él tenía un temor. No solo un temor. Y si yo tengo un temor, que dice el salmista de Deuteronomio 4:10. Y sé eso, de esa palabra, ¿qué le voy a hacer? ¿Le voy a enseñar a mis hijos? Decía, por eso él tenía temor. Ese es el problema de las personas que al no tener un temor, o sea, una persona no teme y no teme por los suyos tampoco. ¿Por qué? Porque un cabeza también tiene que temer, decir, por él y temer por su familia, ponerse. Cuando el Señor se viene el juicio y el Señor dice, ¿qué hacemos para ser salvo? Bueno, en el dintel de la puerta pones así y el ángel de la muerte no te va a pasar. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bueno, cree en el Señor Jesucristo que murió en la cruz, arrepiente de tus pecados. Mira a la cruz. Hay un temor. Yo tengo un temor de que viene un juicio. ¿Cómo puedo ser salvo? Bueno, ejerciendo fe en el Señor Jesucristo. Esa es la única forma de poder ser salvo de un juicio que se avecina seguro, amados. Es así. Y esto nos debe llevar a predicar el Evangelio. Decirle a las personas, como dice Hechos 17, 30 y 31, si usted no sabía esto, Dios pasa por alto en su ignorancia, no su pecado, pero su ignorancia, y le manda ahora que usted se arrepienta, que crea en el Señor Jesucristo, que vaya en fe en Él, pidiendo, Señor,
Pido por favor, tenga misericordia de mí. Yo no sabía estas cosas, no sabía que era un hombre impío, que era una mujer impía. Yo pensaba que era bueno. Me doy cuenta que he violado su santa ley. Sálveme por amor a su nombre. Usted ha prometido esto, rescáteme. Usted que ha prometido salvarme. Clame al Señor. Hoy es un tiempo de gracia, amado. Vamos a cerrar. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque vemos, Señor, que todos aquellos que aman su palabra, Señor, aquellos que le aman a usted, podríamos decir, Señor, le aman a su palabra, Señor, porque usted dijo, el que me ama, que guarda mis mandamientos, y que me ama, mi palabra guardará, ¿sí? Entonces así, si nosotros amamos su palabra, Señor, dice que no podemos caminar por el mismo sendero, el mismo camino que los impíos. Nuestros valores y nuestros principios nos separan de ellos, Señor. Y es así, Señor. Pedimos, Señor, que tome conciencia su pueblo, Señor, antes de que llegue ese juicio, Señor, como vimos con Jeremías, ahí que le advertía hasta cuando llegó, Señor. Como el Señor Jesucristo advirtió a su pueblo una vez y le llevó también a Jerusalén en el año 70, Señor. Que no suceda lo mismo, Señor, que como usted le dijo, salgan de ahí. Y cuando vean estas cosas, apártense. Vemos día a día, Señor, el juicio de usted que va llegando, Señor. Por eso pedimos que usted nos siga manteniendo apartados y nos siga cuidando, Señor. Por amor a su nombre le pedimos, Señor. Todas estas cosas. En nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, como siempre decimos. Amén. Amén.